Muy buenos días, Dios los bendiga grandemente. Qué bonito es poder estar juntos hoy, un día más delante de la presencia del Señor. Le invito a que oremos. Amado Dios, hoy te damos gracias por esta hermosa mañana. Ponemos este tiempo delante de ti y de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, entendimiento, pero también te pido, Señor, el denuedo y la sencillez para poder explicar la palabra, que sea de una manera tan audible y tan comprensible que solamente tu obra de tu Espíritu Santo puede hacer eso. Oramos por los hermanos que están atravesando momentos de enfermedad y te pedimos que traigas sanidad sobre sus vidas. Hoy te agradecemos y te damos a ti la gloria, la honra, la exaltación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Le invito a que me acompañe a 1 de Timoteo capítulo 1, verso 8. Hoy vamos a hablar un poco más a profundidad que los días anteriores. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Me encanta cómo Pablo describe al final del versículo, sin querer llegar a este y saltarnos el inicio, pero dice según el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Por qué glorioso? Porque es una enseñanza, creo que no le va a gustar a muchos, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y creo que es necesario de que usted lo sepa. De lo contrario, yo le estaría enseñando lo que no es de Dios. Dice en el versículo 8, o inicia Pablo, en pocas palabras, diciéndole que la ley de Dios es buena, porque si se usa legítimamente, tiene eficacia. ¿Y cuál es el uso legítimo de la palabra de Dios o de los mandamientos de Dios? Es enfocarlo a las personas correctas. ¿Y por qué enfocarlo a las personas correctas? Pues el versículo 9 explica y dice que conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, y de ahí en adelante empieza una serie de calificativos o descripción para aquellos a los que fue dada la ley de Dios. Y es muy importante conocer esto. La palabra de Dios no fue para aquellos justos que se creen que no tienen de qué arrepentirse. Y esto es lo que explica Pablo. De hecho, Jesús cuando está comiendo o cenando con Mateo, el recaudador de impuestos, que le hace una cena, los sacerdotes de esa época, que eran fariseos, le dicen a Jesús, ¿y cómo tú comes con pecadores? Y la respuesta de Jesús fue, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La ley de Dios está hecha para los que reconocemos que tenemos un corazón impuro, un corazón que no es correcto ante Dios, que reconocemos que pecamos a diario, pues de hecho versículos mucho más adelante, Pablo refiere a esto y él dice en el versículo 15, aunque me estoy saltando un poquito lo que vamos a predicar en otro mensaje, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y esto es una enseñanza muy grande para todo creyente. Si usted es un verdadero hijo o hija de Dios, debe de entender que somos los primeros que debemos de entender que somos pecadores ante Dios. Y la ley de Dios, o toda la Biblia, para hacerle un ejemplo un poquito más claro, fue dada para aquellos que reconocemos eso. Y aquí empieza un listado Pablo a mencionar y dice, para los transgresores y desobedientes. ¿Para quién es la palabra de Dios? ¿Qué es la diferencia entre un transgresor y un desobediente? Ambos pueden cometer el mismo pecado, pero ambos pueden tener un estilo de vida totalmente diferente. Una persona desobediente puede ser una persona que no es asesina, pero que en un momento asesinó a alguien. Eso es una persona desobediente porque está desobedeciendo el mandamiento de no matarás. Pero una persona transgresora es una persona que se dedica a asesinar gente
de una manera más abierta, de una forma más deliberada, y comete el mismo pecado, pero ya con una rebelión más hostil o más directa. Y esa es la diferencia. Para estos es la ley de Dios. Y no solamente con el homicidio, con todo, con la moralidad, con la inmoralidad, para ser más exactos, con diferentes cosas, con los malos pensamientos, con las malas palabras. Dice que también es para los impíos y pecadores. La palabra de Dios fue diseñada también para los irreverentes. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido actos de irreverencia ante Dios? Dice también la palabra del Señor y continúa en la lista y dice, y profanos. ¿Qué es una persona profana? Alguien que realmente juega con lo sagrado y lo santo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso en algún momento? Hemos jugado con la palabra de Dios y hemos llevado una vida de acuerdo a nuestra carnalidad o hemos cometido situaciones o decisiones de acuerdo a nuestra carne y no a la palabra del Señor. La palabra de Dios también es para aquellos que reconocemos, dice que tenemos en nuestro corazón impureza, pero también entra en la lista, dice, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Si usted no comprende la diferencia entre los tres, un parricida es una persona que mata al padre o asesina al padre. Una persona que comete un matricidio es realmente una persona que asesina a la mamá. Un homicida es una persona que asesina a personas pero que no son padre o la madre respectiva de él. Para estos fue la ley de Dios. Jesús murió por ellos. Dice, para los fornicarios. Y creo que ahí, en medio de la situación en la que muchos hemos nacido, en una vida lejana del Señor, hemos cometido este pecado. Y para los que reconocemos que el Señor nos tiene que limpiar cuando le conocemos y decimos, Señor, ayúdame a vivir una vida lejos de ti, de lejos del pecado y cerca de ti, Señor. Pero también dice que para los sodomitas, en la época en la que se escribió, Sodoma y Gomorra era una ciudad que se caracterizaba por la relación homosexual que había, por el acto homosexual que había en el sexo. Dice que la palabra del Señor también fue diseñada para los secuestradores, dice la Biblia, para los mentirosos, y creo que aquí cabemos todos. En algún momento de nuestra vida hemos mentido y hemos hecho lo incorrecto con este pecado. Dice, y perjuros. ¿Qué son perjuros? Aquellos que juran en vano. Dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La palabra de Dios también fue diseñada para aquellos que lo que hacen es predicar herejías, cosas incorrectas de la Biblia, cosas que no son la voluntad de Dios y las hacen pasar como si fueran la palabra de Dios. Pero, según esto, fue diseñada la palabra de Dios. Pues el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo fue llamado y tuvo un llamado muy especial porque fue llamado a predicar prácticamente a los que peor estaban en conducta ante Dios. Y Pablo tuvo la revelación y sabía que él tenía que estar ahí. Pero Pablo también reconocía que aunque él de pronto, como muchos de nosotros, no hayamos cometido muchos de los pecados que hemos mencionado en la lectura de la palabra de Dios, pero somos pecadores de unos cuantos. Y por humildad, por reconocimiento, por ejemplo y por sinceridad, sabemos que estamos de primeros en la lista, de la cual Dios ha dado este hermoso evangelio para que le podamos conocer y ser restaurados. Puede que no le guste esto a mucha gente porque han vuelto el evangelio tan diluido y tan sencillo que lo han vuelto algo de la alta sociedad como si fuera un estatus. Realmente el evangelio es poder entender que somos pecadores y que puede que cometamos uno o todos los que han mencionado ahí la palabra, incluso unos más. Debemos de hoy entender que a los pies del Señor debemos de estar.
porque para esto fue hecha la palabra del Señor, para salvar y preservar y rescatar lo que se ha perdido. No sé usted en qué pecado esté, pero hoy es tiempo de que comprenda que la gracia de Dios nos llama para podernos arrepentir y empezar una nueva vida. Para esto es el Evangelio. De lo contrario, ¿cómo solucionaríamos o cuál sería la solución en la sociedad? No existe ninguna otra solución sino venir al Padre por medio del Hijo y a través de la sensibilización que trae el Espíritu Santo y el convencimiento a nuestros corazones. Oremos. Amado Dios, hoy te damos gracias por poder entender esta verdad, que tu palabra ha sido diseñada para los que hemos pecado. Sea que hemos pecado por algunos, sea que otros han pecado por otros, pero hoy, Señor, reconocemos que tú nos has salvado y que este Evangelio debe de ser predicado. Oramos no solamente para que el Evangelio alcance a los que necesitamos, así como nos alcanzó a nosotros, sino también, Señor, para que nunca nos dejes tener una mente retrógrada, una mente, Señor, que nos cerremos y le cerremos el Evangelio, porque creamos que son tan impuros que no merecen que se les predique. Ayúdanos a tener una mente sensible como tú ves, una mente para poder comprender como tú comprendes, una mente, Señor, renovada y de misericordia. Oramos por nuestros hermanos que están atravesando momentos de enfermedad y guíanos en tu conocimiento. En el nombre de Jesús, ayúdanos a compartir el Evangelio a quien más lo necesita y úsanos de instrumento. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, querido hermano y hermana.